Bien, hermanos, vamos a continuar con esta formación sobre la vida contemplativa, ya adentrando en lo profundo de la oración contemplativa. Para estos hermanos, para aquellos hermanos de la comunidad secular contemplativa y para los hermanos que se están formando para ser parte de la fraternidad de la Gemandulense de Monte. La lectura espiritual que vamos a adoptar ahora, vamos a leer la nube del no saber. ¿Mm? Vamos a introducir en esa lectura. Recordando un poco aquella espiritualidad de San Juan de la Cruz, donde dice que para ir al todo es necesario nuestra nada, el desasirnos, des- desasirse de sí mismo para que sea en nosotros todo, el todo, la kenosis, ser kenótico. Toda oración, como habíamos dicho en la formación anterior, la parte temática, necesita temática cuando no estamos habituados a la oración de quietud, de simplicidad, de recogimiento adquirido con la ayuda de la gracia siempre. No estamos habituados, necesitamos la temática, si no ya la temática no es necesaria. Ya el alma camina sola. La mente, iluminada y profesionada por la fe, camina sola. La voluntad, perfeccionada, motivada, movida por la caridad en la esperanza, está activada. Pero mientras tanto necesitamos el pensamiento discursivo, el lección y la meditación para poder caminar hacia la contemplación. Mientras necesitemos el pensamiento discursivo de la lección y la meditación, estaremos ahí, en el ámbito de la oración vocal externo-interna, luchando con rezar bien, hacer una buena oración, las distracciones externas, las distracciones internas, hasta que vayamos haciendo un hábito con la ayuda de la gracia. 100% en mi libertad y 100% de gracia a Dios hace un 100% la oración. Y la sencillez y la quietud necesaria de la mente, el corazón y los sentidos. Cuando yo, cuando vamos en ese camino, logramos ya no ser temático. Entonces ya empezamos a caminar en la nube del olvido, cuando ya dejamos que Dios sea, que la oración sea, yo sea oración, sea nata, natural, sencilla, hábito, hábito estable. Estamos ya en modo cualitativo de oración contemplativa, continua, habitual. Ahí entra la nube del olvido, porque yo no necesito discursir, necesito mm, más que ser y estar, permanecer. Por la gracia de Dios, la constante y habitual presencia de Dios. Todo sea oración. Entonces ahí es el dejar ir, el desapego. Desapego de aquellas cosas que me atan al mundo, la carne y el demonio, o lo distractivo, la distracción. Y todo aquello que
que sea contrario al espíritu de oración. Dejar ir. Entonces ya entro en un espíritu de fascinación, admiración, impacto. Cuando entra fascinación, admiración, impacto, cuando impacta, hace impacto en mí, la sencillez, la contemplación, el ocio contemplativo, el misterio de Dios, en la creación, en la revelación, en la lección divina, en la lectura espiritual, por el solo hecho de ser, de estar en Dios. Ella empezó a caminar en lo que es la verdadera soledad, silencio, oración. Así está en medio de una ciudad muy habitada por muchas personas, mucho ruido. Si yo encuentro en mi interior la verdadera oración contemplativa, eso que me fascina, me impacta, no importa dónde esté. Este es el gran descubrimiento de los ermitaños urbanos. Donde esté, yo soy templo del Espíritu Santo, y ermitas está en mí, un yermo habita en mí, la Santísima Trinidad habita en mí por la gracia, y en mi corazón está el sagrario, la verdadera ermita y sagrario Jesús. Ahí está la verdadera soledad, silencio y oración. Intimidad, solo, a solas con Dios. Entonces está la presencia divina, la gracia habitual. Entonces, Dios mismo mira haciendo crecer una perfecta humildad, una bondad práctica y una caridad verdadera. Es Dios quien mí haciendo como Jesús en el vientre de María, yo entramos dentro de ese ambiente divino, esa intimidad divina, unitaria, donde Él va haciendo nosotros lo que siempre quiso. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dejémonos hacer por Dios. Él va trabajando en la perfecta humildad, nos va trabajando en la bondad práctica y nos va trabajando en la caridad verdadera. Entonces aquí sí, ya puedes ascendiendo al monte de la perfección, en la altura de la montaña donde Cristo se alejaba a orar, el Cristo orante, el maestro de la contemplación, donde el recogimiento será habitual, también será afectiva, porque Dios afecta las potencias con su gracia, aunque no sea sensitiva, es sobrenatural. Ahí simplemente debo dejar que Dios sea en mí, yo ser en Dios, dejar ser, y solo debo permanecer. La clave que es permanecer. Pueden venir tentaciones, pruebas, burlas, distractores, pueden venir muchas tribulaciones, el mundo, la carne y el demonio querrán atraparnos de vuelta. Yo debo permanecer y dejar ser en Dios. Entonces entra la nube del no saber, donde yo ya no necesito saber, sino necesito ser y permanecer. Es el verdadero amor contemplativo, en la verdadera quietud, en lo que los padres de llaman la esiquia, el esicasmo, donde usaban como intermedio o medio la oración de la filocalia, la oración del corazón, la oración del Santo Nombre de Jesús, como un medio instructivo y instrumental para poder de a poco ser oración sin cesar. Entonces, ahí es cuando ya, después de la nube del olvido, paso de la nube del no saber, por la gracia, caridad, amor y prudencia y misericordia solo de Dios, entramos ya a ser
habitados, potenciados solo por Dios, capacitados en Dios, siendo Dios en nosotros y nosotros permaneciendo en Dios, en amor contemplativo. Esto es, en pocas palabras, esa lectura espiritual nos va a guiar en esto de la nube del olvido y la nube del no saber. Como un itinerario punto por punto, cómo es llegar de manera ascética a la mística, mi trabajo y el trabajo de Dios, siempre con la gracia de Dios, para la gloria de Dios, porque hemos quedado por Dios y para Dios. Entonces aquí, ¿qué es la contemplación? La contemplación es mirar con los ojos del corazón, con los ojos de Dios, escuchar con los oídos del alma, los oídos de Dios, tener los ojos clavados en Cristo, aunque no vea nada, tener los oídos abiertos, aunque no oiga nada, captar en silencio a aquel que habla sin palabras, gustar a Dios en silencio, la sabiduría del silencio, la sabiduría del desierto, la pedagogía del yermo, dejar que Dios tome la iniciativa en la conversación, dejar ser, permanecer, ver a Dios en la oscuridad, en las tentaciones, en la sequedad, esperar a aquel que está presente, siempre presente, dejarse enseñar en silencio por el gran maestro, sea Él nuestro maestro, dejar que me ilumine el rostro del Señor. Uno, cuando Moisés bajaba de la montaña, su rostro iluminado, mi alma iluminada, mi vida iluminada, unirme al silencio, unirme en silencio al amado. Los que se aman buscan la soledad y el silencio y, y escuchan en silencio el amor que habla en silencio los enamorados, unirme al silencio, en silencio al amado. Amar sin necesidad de sentimientos. No existe sentimiento, la fe no es sentimiento, la fe es conocimiento. La caridad no es sentimiento, la caridad es bondad, es fruto del Espíritu Santo. El silencio que queda después de haberlo dicho todo. Está, silencio. Nada, nada, nada. La luz que se percibe con los ojos cerrados. El fuego que calienta el alma y no captan los ojos. Las lenguas de fuego del Espíritu Santo. Que me enciende, me quema, arde, me foguea, me purifica, me ilumina, me une. Solo a Dios. Solo Dios va. La fe que no exige pruebas ni signos. La confianza plena en Dios que actúa sin sentirlo. La oración que transforma sin que se note. Dios actuando cuando parece que no hace nada. Dios transformando el corazón sin tocar los sentidos. Dios modelando en mí la imagen de Cristo. Como Cristo se dejó modelar su parte humana en el vientre de María, en el fiat de María. Vamos a ver un poco qué es esto de la oración sicasta. ¿Ah? Lo vamos a aprender de Abba Pablo de la Montaña Santa.
Ante la petición de un hijo espiritual sobre una palabra de vida, enséñame a orar, me dice. El Abba Pablo, de la montaña santa, en el monte Athos, pone a su hijo espiritual, a su discípulo, su joven monje, al modo de apotegmas y dicho del desierto, de los para el desierto, a contemplar, lo pone a contemplar elementos de la naturaleza y que aprenda de la naturaleza. Primero le dirá, aprende a orar como una montaña. De ahí vas a aprender la estabilidad, la postura correcta de la oración. Cuando el hijo espiritual aprende a orar como una montaña, el Abba le dice, sin olvidar lo que aprendiste de la montaña, ahora vas a contemplar el mar y aprender a orar como el mar. Segundo punto, aprender a orar como el mar. La respiración, el ritmo y la profundidad. Una vez habiendo aprendido a orar como la montaña y como el mar, el Abba le propone a su hijo espiritual que contemple los girasoles y aprenda su secreto de oración. Tercer punto, aprender a orar como el girasol que tiene la atención fija en el sol. Concentra la atención indivisa de las acciones corporales al servicio del espíritu, pero sobre todo la atención indivisa solo en Dios. El discípulo aprendió a orar al unísono con la montaña, con el mar, con el girasol. Cada vez se sentía más centrado, más atento, habitando de manera más completa su cuerpo, su vida y al mismo tiempo en relación con todo. Al ver esto, el Abba lo llevó al columbario del monasterio y lo invitó a que se dejara enseñar a orar como las palomas. Punto 4. Aprende a orar como una paloma. La paloma en el murmullo dice una palabra, y solo una palabra, y más que una palabra. Ellos me meletean, significa murmurar a media voz. Entonces, en ese arrullo, hacer jaculatura repetitiva, concreto. Aprender a orar como la montaña, la estabilidad, la postura correcta de la oración. Cómoda, sencilla, pero correcta, adecuada. Aprender a orar como el mar, ya a, aprender a hacer tranquilidad de las ansias, con la respiración rítmica, profunda, al ritmo de la expiración e inspiración, tratar de escuchar, hacer tanto silencio que digo escuchar hasta el latido del corazón, y unir la respiración con el latido del corazón, aprender a hablar como el girasol que tiene la atención fija en el sol. Nuestra atención debe ser solo en Dios. Ser la quietud y la psiquia de la estabilidad interna y permanecer solo en Dios. Y aprender a hablar como la paloma, ahí le agrego la ejaculatoria, si es necesario orar, si no es necesaria, mental, y si no, desde el corazón. Donde cada palabra que digo y respondo va a acompañar a tomar aire y largar aire. Aspirar, expirar. Si voy siendo más consciente, voy tomando conciencia de todo mi ser, todo mi cuerpo, todo mi haber, puedo distinguir mi latido de mi corazón y puedo unir cada latido, la respiración, aspirar y expirar, y a su vez las palabras que voy a usar, que voy a murmurar. Por ejemplo, Jesús, te amo. Jesús, te amo. Jesús, te amo. Una postura como una montaña, la respiración y el ritmo como el mar, que va muy bien, tiene un ritmo, una profundidad estable, estabilidad, ¿no? Sí, en teoría de psique, la atención solo en Dios y
la murmuración, frase jaculatoria, al ritmo de la respiración y al ritmo del corazón. De esta forma voy a aprender a centrar la atención, lo que se llama la oración centrante. La quietud, que es la estabilidad, postura correcta y la serenidad que yo necesito para hacer esta oración. La respiración, atención a su ritmo, su profundidad. No necesito controlar, solo soltar. Las sensaciones corporales, siempre el cuerpo al servicio del alma, del espíritu. Cuando voy dando cuenta del corazón, pongo las manos, el sonido. Y la palabra, aquella calculatoria, voy a usar. Acá nosotros no le llamamos así porque somos católicos, somos cristianos, pero en la religión eh, brahmánica le dicen mantra. Es como nuestro mantra, pero no es mantra lo que usamos, sino una jaculatoria. Un ejemplo es la práctica filocálica, de la filocalia, de la oración de invocación del nombre de Jesús, ¿no? Donde en la postura, como dijimos, sencilla, cómoda, tomamos aire y decimos, Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, hablamos el aire, diciendo, ten compasión de mi pecador, ¿no? Y evoca la confesión, donde dice, tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo, el Señor Jesús, Hijo de Dios vivo. En la segunda parte, evoca al ciego Jericó, a Bartimeo, donde dice, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces tomó aire, Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, largo el aire, despacio, ten compasión de mí, pecador. Siempre sin necesidad de decirlo en voz alta con la boca, sino con la mente. Pasar de la lección a la contemplación, y si no puedo, si es posible, poder hacer amor de Dios a la contemplación, sin temática, sin discurrir. Recuerda, ¿no?, que esto se llama oración de Jesús, del santo nombre de Jesús, del santo nombre y la oración del corazón. Porque bien rezada, se logra que el corazón mismo haga que el cuerpo entero le resiste al tiempo que el latido del corazón da el ritmo a nuestra respiración. Uno de los problemas que se plantea en la espiritualidad cristiana desde los primeros siglos y que constituye una preocupación esencial en la espiritualidad oriental consiste en descubrir el modo de orar sin cesar, siguiendo el mandato de Jesús a los apóstoles y de los apóstoles, ¿no? Donde Jesús dice, oren sin desfallecer, sed constante en orar, da gracias en toda ocasión, sé constante en la oración, sé asiduos en la oración, siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando en todos los santos, por todos los santos. Se suele rezar con el uso del rosario acompañada de inclinaciones y postraciones. Es un modo de oración que puede ser pronunciada o solamente pensada. Se encuentra, por consiguiente, en el límite entre la oración vocal y mental, la parte discursiva, la parte temática, pero se puede lograr de poco, ¿no? Por la gracia de Dios, a la total contemplación, sin necesidad de lo discursivo. Y también se encuentra entre el límite de la oración vocal y mental y también la oración meditativa y la oración contemplativa. Puede ser practicada en todo momento y en todo lugar, en la iglesia, en la habitación, la calle, el escritorio, el taller, etc. Se puede orar estando sentado, caminando, quieto o realizando alguna actividad manual. ¿De qué forma? Si yo me hago hábito de la oración se hace natural y a mi ser, cuerpo y alma por sí mismo ora. Y a veces yo me olvido ahora de rezar, y mi cuerpo y mi alma lo hacen por mí, por la gracia de Dios. Por lo tanto, esta es la parte importante. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el que me mueve. Hay una oración habitual, constante, sin cesar. Si me hago hábito y adquiero el hábito de esta oración.